Bien, buenas tardes con las partes procesales asistentes a la presente audiencia. Programada en el expediente 151-2019-79, con la dispensa del caso cada vez que hubo ciertas dificultades que hacían con la línea, motivo por el cual no estuvimos casi en ese de poder casi enlazarnos con todas las partes procesales. Bien, cierre establecido la línea. Consiguientemente, se dispone la acreditación correspondiente, empezando por la representante del Ministerio Público. Señor magistrado, señor abogado de la Procuraduría Anticorrupción, abogados de la defensa de los acusados y demás presentes, tengan ustedes buenas tardes. Por la Fiscalía Ivette Antezana Chaguayo, con los demás datos señalados en la sesión de precedente, señor magistrado. Gracias. Bien, bien, con el señor abogado de la defensa técnica del procesado Hugo Rommel Espinosa Ancalle. Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del público, abogado Angelita Cotaquipe, con los datos ya consignados por la defensa del ciudadano Hugo Rommel Espinosa Ancay, señor magistrado. Asimismo, con la disculpa del caso, se ha hecho llegar una justificación. Había toda una descoordinación acá en la agenda, en el personal de este estudio. La disculpa del caso, eso no volverá a ocurrir, se han tomado las medidas correspondientes. Gracias. Bien, doctor. El procesado Hugo Rommel Espinosa Ancalle. ¿Se encuentra presente? Bien, el señor abogado del procesado Uber Justiniano Camposano Daga. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes en la plataforma habitual. Por la defensa técnica de Uber Justiniano Camposano Daga, se acredita el abogado Clay Manuel Rivera Ortega, y con demás datos consignados en audiencias anteriores, los mismos que no han cambiado. Gracias. Bien, doctor. ¿Su patrocinado, doctor? Ahí está en la plataforma, doctor. A ver, señor Justiniano Camposano Daga. Buenas tardes, doctor. Con todos los presentes, Uber Justiniano Camposano Daga, con DNI 20090418. Gracias. La defensa técnica del procesado Ubaldo Máximo Gomero Arronatige. Señor magistrado, muy buenas tardes. En defensa del señor Ubaldo Máximo Gomero Arrunategui, el abogado Rogelio Evangelista, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 59469, y con los datos ya consignados en la audiencia anterior. Muy buenas tardes a las demás partes procesales. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Su patrocinado, doctor? Está en la plataforma, señor magistrado. Ya puede acreditarse. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Ubaldo Máximo Gomero Arrunategui, con DNI 3213-6378. Bien, gracias. El señor abogado del procesado Carlos Francisco Pajuelo Cubillas. La persona de Carlos Francisco Pajuelo Cubillas se encuentra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Acredítese. Nombre sí. completo, DNI. Nombre Carlos Francisco Pajuelo Cubillas, DNI 081-94928. Quería informar que tengo problemas con la conexión. Se conecta, se desconecta, se va la señal.
Los demás datos son los mismos consignados en las audiencias anteriores. Bien, ¿su patrocinado o su abogado defensor? El doctor Paitán, No ha concurrido. el doctor Paitán es el abogado. Así es. El procesado Freddy Franklin Romero Quispe. El señor abogado de la defensa pública se encuentra el doctor Rejas Guamán. Bien, el señor abogado de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional. La Procuraduría Anticorrupción, ¿me puedo acreditar? Sí, tiene la palabra, doctor. Ya, gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla el abogado Walter José Blue Bustillo, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con datos de identificación brindados en audiencia anterior presente. Hace un momento ingresó a la presente plataforma virtual. ¿Puede acreditarse dicha persona? Bien, estando en la acreditación de las partes procesales asistentes a la presente audiencia y teniendo en cuenta de que en la sesión anterior de fecha 5 de septiembre del año en curso, no se ha instalado con la continuación de la audiencia, toda vez que el señor abogado Ángel Guillinta Portoquispe no había concurrido y de igual manera tampoco no había concurrido el abogado de la defensa pública, en este caso designado el señor abogado del distrito de Paucarán, Augusto Rojas Guamán. Y teniendo en cuenta de que a la fecha se tiene la inconcurrencia del
señor abogado Carlos Paitán Quispe. Y en caso del procesado Freddy Romero Quispe, Franklin Romero Quispe, no ha concurrido y pues aún ya en la sesión anterior ya se le había advertido de que él tenía que coordinar con el abogado de la defensa pública, su contrario tenía que tomar las precauciones del caso a efecto de que le asiste un abogado de su libre elección. Y al no concurrir a la presente audiencia, y tampoco se encuentra el señor abogado de la defensa pública, según la referencia que se tiene que del citado abogado a la fecha se encuentra de vacaciones. Bien, teniendo en cuenta de que en el presente proceso, de acuerdo al acta de la audiencia de fecha 17 de agosto y el acta de 25 de agosto, en la última acta de la audiencia referida, que había una observación efectuada por el señor abogado en este caso concretamente fue del doctor Ángel Guinta Cotaquispe, que había observado con respecto a las penas solicitadas por el Ministerio Público, la cual no coincidía con las aclaraciones efectuadas en los informes o en los respectivos dictámenes de la Fiscalía. Si en esas condiciones, sí, doctor Luis Carlos Paitán, puede acreditarse. Señor juez, con las disculpas, por favor, he tenido un problema con el aparato. Mi nombre es Luis Carlos Paitán Quispe, inscrito en el Colegio de Abogados de Huancavelica en el orden 025. Y con vuestra autorización, señor juez, atendiendo a que continúo con la defensa del procesado Carlos Pajuelo Cubillas, se me tenga por acreditado y apersonado, doctor. Gracias. Bien, doctor. Bien, teniendo en cuenta de que a la fecha o en este momento acaba de ingresar y se ha acreditado el doctor Carlos Paitán Quispe. Y lo que aún no se tiene que sea no, la presencia de la defensa pública, tampoco nos tiene que ser la presencia del procesado Franklin Romero Quispe. Si en esas condiciones se podría instalar con la continuación de la presente audiencia, se le corre traslado a la representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, previo a emitir algún pronunciamiento, solicitamos a vuestra judicatura se informe si es que se ha remitido oficio a la defensa pública a efectos de que el abogado Augusto Rejas concurra a la presente audiencia, señor magistrado. Con respecto al citado el letrado, él se encuentra de vacaciones, según la referencia de esta semana. Correcto, señor magistrado. Señor magistrado, si bien la sesión anterior respecto al acusado Freddy Franklin Romero Quispe, también quien habría concurrido y quien tiene pleno conocimiento de la presente audiencia, se le ha solicitado y requerido que asigne o designe un abogado de su libre elección. Sin embargo, al parecer no lo habría realizado. En ese sentido, señor magistrado, y también siendo conocedor de la presente sesión de audiencia para el día de la fecha a las 2:30, solicitamos a vuestra judicatura se le declare contumaz a efectos de continuar con la presente audiencia. Gracias, señor juez. Bien, bien, como una cuestión previa voy a tratar de comunicarme con la defensa pública de acá de la provincia de Acobamba,
a efecto de que pueda concurrir el abogado de acá de la provincia, a efecto de que pueda suplir en este caso, ¿no? En cuanto al procesado Romero Quispe, Freddy, a efecto de tomar que se llaman, ¿no? Las medidas pertinentes contra el citado procesado. Me dispensa 5 minutos para poder coordinar con dicha letrada que es de Acobamba, por servicio.
Bien, con la doctora Raquel. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Puede acreditarse, doctora? Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita la defensora pública Raquel Corina Guerra Serpa, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica 369, domicilio procesal en Plaza Jorge Chávez, sin número, primer piso de la Municipalidad Provincial de Acobamba, a fin de asumir la defensa necesaria de los procesados. Esto, señor magistrado, en apoyo del doctor Augusto Rejas, quien se encuentra en uso físico de sus vacaciones. Gracias. Bien. Estando en la presencia de la señorita abogada de la defensa pública, adscrito a la provincia de Acobamba, quien concurre en apoyo del señor abogado Augusto Rejas Solomán, del abogado de la defensa pública del distrito de Paucará. Y a efecto de no dejar indefensión del procesado Freddy Franklin Romero Quispe, se le designa como su abogado defensor en el presente proceso y en la presente acto de la audiencia programada en el día de la fecha. Consecuentemente, estando debidamente acreditados y estando presentes los señores abogados de las partes procesales de su libre elección, se da por instalada la continuación de la presente audiencia en el presente proceso. Estando a la inconcurrencia del procesado Romero Quispe Freddy Franklin, y conforme a lo dispuesto en la resolución número 8 de fecha 11 de septiembre del año 2023, en la que se dispuso el apercibimiento en caso de inconcurrencia del citado procesado disponía a ser efectivo el apercibimiento decretado en la resolución número 1 de declararse reo contumaz. Consecuentemente, se emite la resolución que corresponde, resolución número 9, Acobamba, 14 de septiembre del año 2023. Autos vistos y considerando conforme a la acreditación efectuada en la presente audiencia de las partes procesales existentes a la presente audiencia y habérsele combinado en la sesión anterior al citado procesado a efecto de que concurra a la presente audiencia y a su vez también designe que sea un abogado de su libre elección, en todo caso coordine con el abogado de la defensa pública, la misma que no ha cumplido, tampoco no ha cumplido con presentar escrito alguno. Por lo que se dispone ante la inconcurrencia y teniendo pleno conocimiento de que la presente audiencia para el día de la fecha se ha reprogramado y al no haber concurrido el citado procesado, se le declara reo contumaz. Consecuentemente, se dispone cursar el oficio correspondiente a efectos de que a la Policía Nacional de Acobamba, a efectos de que disponga la detención y conducción a este órgano jurisdiccional del citado procesado en la próxima sesión, para lo cual curse el oficio correspondiente. De igual manera, se dispone para la próxima audiencia, de igual manera que se curse el oficio pertinente al coordinador de la defensa pública de Huancavelica, a efectos de que designe dos abogados de dicha institución, a efectos de que suplan en caso de inconcurrencia de cualquiera de los señores abogados presentes en la fecha. Consiguientemente, y habiendo emitido la resolución correspondiente, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a efectos de que subsane la observación advertida en la sesión
del 25 de agosto del año en curso con respecto a las penas señaladas en el requerimiento de acusación formulado por el Ministerio Público. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor magistrado. Disculpe, si me permite un minuto a efectos de que también tengo un cruce de diligencias, la misma que voy a reprogramar para continuar con la presente audiencia, por favor. Bien. Doctor Carlos, ¿está pidiendo la palabra? Doctor, no, estaba encendido, disculpe. Bien. El señor abogado Manuel Rivera Ortega. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, frente a la inconcurrencia de uno de los procesados y el hecho de nombrar un abogado defensor mismo que pertenece a la defensa de oficio, considero de que para evitar posteriores nulidades, esta audiencia se debe reprogramar para una nueva fecha, conforme pues lo dispone el artículo 211 del Código Procesal Penal, advirtiendo pues este hecho a fin de, como le decía, evitar nulidades posteriores. Gracias. Bien, dando la petición del señor abogado Rivera Ortega, se le corre traslado a la representante del Ministerio Público. Señor magistrado, disculpe, doctor Rivera, como indicaba, tenía un cruce de diligencias y no he logrado escuchar su intervención. Si me permite, señor magistrado, nos pueda volver a indicar la intervención. Bien, lo que el señor abogado lo que está pidiendo es de que, en vista de que el procesado Freddy Franklin Romero Quispe no ha concurrido a la presente audiencia y en el acto de la presente audiencia se le está designando a efectos de que cautele el derecho de defensa del citado procesado a la señorita abogada de la defensa pública de la provincia de Acobamba. O sea, toda vez que recién estamos en la etapa de los alegatos preliminares. Y lo que en la sesión anterior, lo que se ha suspendido fue que se arma a raíz de que, uno, porque ya la hora que se había programado ya había expirado, toda vez que la siguiente horario teníamos otra audiencia. Y el otro era en cuanto a las penas que estaba que se estaba solicitando por el representante del Ministerio Público por cada procesado, fue objeto de observación de parte del doctor Ángel Guinta Cotaquispe. La misma también, el resto de los señores abogados también eran del mismo parecer. O sea, es el estadio. Y ahora que se le está designando al que sean afectos de que supran, ¿no?, el derecho de defensa en ese extremo, ¿no?, de la inconcurrencia, y pese a que tenía pleno conocimiento del procesado de afecto de que concurra, o en todo caso haber presentado algún escrito designando un abogado, ¿no?, de su libre elección, cosa que no lo hizo, ¿no?, hasta la fecha. Entonces, ese es el motivo donde que el doctor Rivera, usted está solicitando, ¿no?, que se suspenda el efecto de evitar futuras nulidades. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, si bien es cierto, no podría generarse nulidades posteriores en la medida que vuestra judicatura está declarando contumaz a la persona o al acusado inconcurrente el día de la fecha. Además de ello, la declaratoria de contumaz también implica de que la Fiscalía no va a realizar precisiones respecto al acusado inconcurrente. Solo nos vamos a remitir y aclarar las penas respecto a los acusados que están debidamente garantizados su defensa, señor magistrado. Por lo cual no compartimos lo señalado por el abogado de la defensa y continuemos con la presente sesión. Gracias, señor juez. Bien. De igual manera, se le corre trasladar al señor abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción. Coincidimos con la opinión por el Ministerio Público, doctor. Consideramos que no existe causa para poder suspender la presente audiencia. El doctor Ángel Guillinta.
A criterio de su judicatura en la medida que no afecte ningún derecho de defensa. Gracias. El doctor Rogelio Evangelista Alejo. De la misma manera que ha manifestado el Ministerio Público, señor magistrado, y de acuerdo a lo que usted disponga al final. Muchas gracias. Bien, el doctor Carlos Paitón. Doctor, tengo entendido, o disculpe, que acaba de designarse a un abogado de la defensa pública. Así, doctor. En todo caso, no estaría debidamente representado el acusado ausente, doctor. Consiguientemente, no tendría conocimiento para poder ejercer la defensa, aún cuando su despacho declare contumaz. Considero yo de que debería reprogramarse, notificar previamente al abogado de la defensa que va a asumir la defensa del que va a ser declarado ausente o citarle nuevamente. Y finalmente, lo que su despacho disponga en atención a que no se afecte el derecho de defensa y evitar nulidades posteriores. Bien. Estando al periodo del... Sí, doctor Rivera. Doctor, para aclarar el tema quisiera que se remita al artículo 211 del Código Procesal Penal y así fundamentar de repente mi inquietud de solicitud de reprogramación de la presente audiencia, ¿no? Bien, el citado artículo a que refiere es el examen corporal del imputado. Bien, Doctor, estando dice reemplazo del fiscal o del abogado defensor, dice. así, doctor. Verificar el artículo, colega. Bien, frente a la presente incidencia y aún a la petición del doctor líder Manuel Rivera Ortega con respecto a que la presente audiencia debe suspenderse a raíz de que la defensa técnica del procesado Freddy Franklin Romero Quispe recién está asumiendo la defensa. Pero sin embargo, tenemos en cuenta de que el Estado procesado ya estuvo asistido por el abogado de la defensa pública, adscrito al distrito de Paucará. Y los motivos de su inconcurrencia del citado letrado es a razón de que él se encuentra de vacaciones y en su reemplazo está supliendo la doctora Raquel Corina Guerra Serpa. Y teniendo en cuenta que en el desarrollo de la presente audiencia del requerimiento de acusación estamos en la etapa de los alegatos. Y esa etapa de los alegatos aún no ha concluido todavía, toda vez que hay observaciones
de parte de la defensa técnica, en este caso especialmente ha sido del doctor Ángel Guillinta. Consecuentemente, teniendo en cuenta la designación como abogado a la defensa pública del procesado Franklin Romero Quispe, en este extremo en nada afecta la designación de la propia abogada, toda vez que el citado abogado de la defensa pública del distrito de Paucará en las próximas semanas él debe estar incorporando al presente proceso, y teniendo en cuenta la pluralidad de procesados en el presente proceso, aún si efectuara, que se llama el uso de la palabra, la defensa pública de Freddy Franklin Romero Quispe, aún no estaría que se llama, ¿no? en el día de la fecha. Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto, se declara inadmisible dicho pedido del señor abogado y revela a usted. Consecuentemente, se continúa con el desarrollo de la presente audiencia y se le concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, si bien es cierto en audiencia de fecha 25 de agosto del presente año, vuestro despacho ordenó al Ministerio Público a efectos de que aclare nuestro alegato de apertura en el extremo de la pena impuesta a los acusados. Esto, señor magistrado, bajo el contexto de que, si bien es cierto, se ha señalado si los delitos que se le acusa son delitos continuados o concurso real de delitos homogéneos. Si bien es cierto, conforme también establece se tiene a la fecha el recurso de casación 1528-2018, Cusco, jurisprudencia que desarrolla la diferencia y semejanza entre el concurso real homogéneo y el delito continuado, el Ministerio Público ya ha subsanado eso en la etapa intermedia. Es así, señor magistrado, que continuando con nuestros alegatos de apertura, vamos a aclarar respecto las conductas desplegadas por los acusados Hugo Rommel Espinosa Ancalle, Ubaldo Máximo Gomero Arruanategui, Uber Justiniano Camposano Daga, Freddy Franklin Romero Quispe, se les acusa como presuntos autores, y Carlos Francisco Pajuelo Cubillas, presunto cómplice. Esto se encuentra debidamente tipificado en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, modificado por el artículo único de la Ley 30.111, publicado el 26 de noviembre del 2013, el cual establece una pena abstracta de 6 a 15 años de pena privativa de libertad, siendo así el intervalo legal de pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15. Conforme hemos señalado, señor magistrado, en el presente caso se ha verificado que conforme a los hechos indicados en nuestra alocución de alegatos, aperturas o descritos, solicitamos que los acusados, o indicamos que los acusados han vulnerado la misma ley penal hasta en 4 ocasiones. En el proceso de selección 2, 3, 4 y 5 del 2015 de la Municipalidad Distrital de Pumacocha, desarrollados en la Municipalidad Distrital de Pumacocha. Por lo tanto, señor magistrado, en mérito a la aclaración solicitada por vuestro despacho, corresponde que el delito no es concurso real de delito, sino un delito continuado. Y de esta manera, al concluir la etapa probatoria, solicitaremos que en su oportunidad vuestra judicatura le imponga las siguientes penas conforme al siguiente detalle para cada uno de los acusados. Respecto al señor Hugo Rommel Espinosa Ancalle, por la comisión del delito de colusión agravada, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal,
respecto a los 4 hechos, solicitamos se le imponga 8 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Ahora bien, respecto a la persona de Ubaldo Máximo Gomero Arrunategui, también por la comisión del delito de colusión agravada en su condición de autor, previsto y sancionado por el artículo 384, 8 años de pena privativa de libertad. Seguidamente, contra Uber Justiniano Camposano Daga, en su condición de autor por la comisión del delito de colusión agravada, también solicitaremos la pena de 8 años de pena privativa de libertad. Y respecto al señor Freddy Franklin Romero Quispe, no vamos a hacer precisión por cuanto se encuentra ausente. También contra Carlos Francisco Pajuelo Cubillas por la comisión del delito de colusión agravada en su condición de cómplice, así como también por el concurso real, esto sí, uso de documento privado falso, segundo párrafo 384 respecto a los 4 hechos, la pena privativa de libertad de 10 años con carácter de efectiva. También, señor magistrado, solicitamos como pena de inhabilitación de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 426 del Código Penal, que establece que los delitos previstos en el capítulo 2 de este título se sancionan además con inhabilitación. Por ende, señor magistrado, también solicitamos se le imponga a los acusados Hugo Rommel Espinosa Ancalle, Ubaldo Máximo Gomero Arrunategui, Uber Justiniano Camposano Daga, como presuntos autores de la comisión del delito de colusión agravada, la pena de inhabilitación, esto en la privación de función, cargo o comisión que ejerce el condenado, aunque provenga de elección popular, y esto por el periodo de 8 años respecto al delito de colusión agravada. Señor magistrado, también precisamos y aclaramos respecto a la penas días multa, este Ministerio Público, conforme a la pena privativa de libertad requerida, también solicita se le imponga 400 días multa contra los acusados Hugo Rommel Espinosa Ancalle, Ubaldo Máximo Gomero Arrunategui, Uber Justiniano Camposano Daga, como presuntos autores, y Carlos Francisco Pajuela Cubillas como presunto cómplice en los siguientes montos. Hugo Rommel Espinosa Ancalle, la suma de 2.500 soles, Ubaldo Máximo Romero Arrunategui, Uber Justiniano Camposano Daga, Carlos Francisco Pajuelo Cubillas, también la suma de 2.500 soles. Señor magistrado, también precisamos que respecto al concurso real de uso de documento privado falso, también la determinación de esta pena multa concreta específicamente al acusado Carlos Francisco Pajuela Cubillas, también de conformidad al artículo 50 del Código Penal, solicitamos se le imponga la multa de 2.500 más 1.250 soles por el concurso real de delitos de colusión agravada y uso de documento privado falso. Señor magistrado, también es menester indicar de que en el presente caso se tiene la comisión del delito de uso de documento privado falso atribuida al acusado Carlos Francisco Pajuelo Cubillas como autor en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Pumacocha, los cuales son considerados como un tipo penal independiente al delito de colusión agravada, por lo cual integramos a nuestros alegatos de apertura que el acusado, Carlos Francisco Pajuelo Cubillas, deberá pagar a favor de la entidad agraviada la suma de 10.000 soles, el mismo que importa la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad Distrital de Pumacocha por la comisión del delito de uso de documento privado falso. Es así, señor magistrado, que el Ministerio Público demostrará y probará en este juicio, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los acusados precedentemente señalados con los diversos elementos y medios de prueba ofrecidos y admitidos en el auto de enjuiciamiento. Entre ellos también existe abundante documentación que acredita la responsabilidad penal de los acusados, además de las declaraciones testimoniales, así como el examen de la perito contable. En ese sentido, señor magistrado, téngase por aclarado respecto a las penas nuestros alegatos de apertura. Hemos concluido. Muchas gracias.
Bien, habiendo concluido con absorber la observación efectuada de la sesión anterior por parte de la defensa técnica del doctor Ángel Guillín con respecto a las penas oralizadas por la representante de la Universidad Pública en el acto de la audiencia de fecha 25 de agosto del año 2023. En las mismas, en ese extremo se integra la dicha acta referida. Consiguientemente, estando al bien, estando ahora que estamos por la representación del Ministerio Público y teniendo en cuenta que estamos en la etapa de los alegatos preliminares en el presente proceso, se le va a poner traslado por orden de la acreditación de las partes procesales asistentes a la presente audiencia. Bien, se le corre traslado al doctor Ángel Guillín Taquispe. Se le concede la palabra. Magistrado, previamente correspondería a la Procuraduría pronunciarse respecto a la integración o subsanación del requerimiento acusatorio, señor magistrado, respetando el orden procesal. Gracias. Ya, bien, gracias, doctor. Bien, se le concede el uso de la palabra al señor abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, a efectos de que, con respecto a la aclaración en el presente de audiencia por parte de la representante de la Universidad Pública en cuanto a Gracias, doctor. la acusación de parte en cuanto a la pena y en cuanto a la reparación civil efectuada en este acto. ¿Quiere la palabra, doctor? Ya, gracias, doctor. Y agradeciendo también a la diligencia del doctor Ángel. Respecto a la aclaración formulada por el Ministerio Público, consideramos que han sido aclaradas las observaciones formuladas en audiencia pasada y también declaramos que dichas aclaraciones no alteran en nada el alegato que ya brindamos respecto a la responsabilidad civil en el cual nos reafirmamos. Es todo, doctor. Bien. Bien, continuando con el desarrollo de la audiencia, se le concede el uso de la palabra al doctor Ángel Guillén Taquispe, para que pueda formular sus alegatos preliminares en defensa de su patrocinado. Gracias, señor magistrado. Corresponde a esta defensa técnica efectuar los alegatos de apertura a favor de mi patrocinado ciudadano Hugo Rommel Espinosa Angar. Los hechos están contenidos en el requerimiento acusatorio, los mismos que han sido oralizados ya por la señorita representante del Ministerio Público. En resumen, se le imputa a mi patrocinado 3 hechos que, a decir del Ministerio Público, tienen connotación penal y por lo cual se le trae al presente juicio oral. El primer hecho de connotación penal es el haber aprobado
los 4 expedientes de contratación sobre los 4 procesos de selección, materia y proceso, para lo cual habría suscrito la solicitud de aprobación del expediente de contratación y haber emitido los memorándum 48, 49, 50 y 51 2015 de fecha 28 de abril del 2015, a través de los cuales se aprueban los expedientes de contratación. El segundo hecho que se le imputa a mi patrocinado y por el cual se le trae a juicio oral es el haber aprobado las bases de los 4 procesos de selección, materia del presente proceso, y para lo cual habría emitido los memorándum 43, 44, 45 y 46 del año 2015 de fecha 28 de mayo del 2015. Y el tercer hecho que se le atribuye a mi patrocinado es el haber emitido el memorándum 54 de fecha 15 de mayo del 2015, con el cual ordenó el pago del adelanto equivalente al 30% del total de los contratos suscritos por el acusado Pajuelo Cubillas por el servicio de consultoría de obra para la elaboración de los expedientes técnicos. Dice el requerimiento acusatorio que esta emisión del memorando lo hizo a sabiendas que no se estaba presentando por los adelantos ninguna garantía de fiel cumplimiento. Dicho esto, vamos a proceder a desarrollar los alegatos de apertura. En primer lugar, señor magistrado, esta defensa va a desvirtuar en el desarrollo del presente juicio oral los cargos imputados por el Ministerio Público en contra de mi patrocinado. Es decir, desde estos alegatos iniciales, vamos a sentar la posición de que el Ministerio Público no podrá probar alguna concertación o colusión de mi patrocinado con el supuesto beneficiario o extraneo, el señor Pajuelo Cubillas, o con ningún otro proveedor para ser favorecido en este proceso de contratación. Es así que respecto al primer hecho que se le atribuye, vamos a demostrar de que mi patrocinado, en ejercicio de su función, ha suscrito los memorándums 48, 49, 50 y 51 de fecha 28 de abril del año 2015, a través de los cuales se dispone la aprobación de los expedientes de contratación. Estos memorándums estaban dirigidos al presidente del comité de selección. Es decir, en este primer tramo sostenemos de que ha sido en ejercicio, en cumplimiento de su función. ¿Por qué? Porque corresponde al titular de la entidad aprobar los expedientes de contratación, salvo que hubiera alguna delegación de funciones. Pero sobre este mismo primer punto o sobre este primer hecho, debemos manifestar que, si bien ha suscrito estos memorandos en ejercicio de sus funciones, también lo ha hecho teniendo a la vista, teniendo en consideración los informes 57, 58, 59 y 60-2015, a través del cual el subgerente de infraestructura y desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Pomacocha, señor Uber Justiniano Camposano Daga, y dirigida al gerente general de la referida entidad, Municipalidad de Pomacocha, remite
los términos de referencia y requerimientos técnicos de estas 4 necesidades, como es la contratación de una persona natural o jurídica para la elaboración de estos 4 expedientes técnicos detallados en los informes antes indicados. Es decir, lo que ha tenido en consideración es un informe de la subgerencia de infraestructura. Pero además ha tenido también en consideración otro informe, el informe número 007, 008, 009 y 010 2015 de fecha 28 de abril del 2015, a través del cual el jefe de abastecimiento de la entidad agraviada, Municipalidad Distrital de Pomacocha, señor Ubaldo Gomero Arrunategui, solicita la aprobación de los expedientes de contratación de las adjudicaciones de menor cuantía 02, 03, 04 y 05, que son materia del presente proceso. Es decir, para esta aprobación de los expedientes de contratación se han tenido a la vista 2 informes, el del subgerente de infraestructura y el de el jefe de abastecimientos. Ahora bien, el requerimiento acusatorio también señala o imputa a mi patrocinado que esta aprobación de los expedientes de contratación lo habría hecho, es decir, se habría aprobado estos expedientes de contratación por parte de mi patrocinado a sabiendas, dice el requerimiento acusatorio, que los términos de referencia contenían requerimientos técnicos mínimos restrictivos que limitaban la mayor concurrencia de postores. Sobre este extremo, señor magistrado, sentamos posición de que el Ministerio Público no va a poder probar de qué manera mi patrocinado tendría conocimiento que estos requerimientos técnicos mínimos estaban ya dirigidos o que presentaban restricciones para una mayor concurrencia de postores. ¿Y por qué no lo va a poder probar este extremo? ¿Por qué? Porque la formulación y definición de los requerimientos técnicos mínimos por norma de por la ley de contrataciones del Estado corresponden a un área y corresponden a un funcionario de la municipalidad. Como paso a explicarlo. En este caso, la definición del requerimiento recayó en la persona del señor Uber Justiniano Camposano Daga, en su condición de subgerente de infraestructura y desarrollo urbano y rural, quien formuló los requerimientos en materia de investigación. Ahora bien, también me permito invocar el artículo 11 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala que es el área usuaria, es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiere para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, si hubiera algún cuestionamiento, si para el Ministerio Público estos requerimientos técnicos mínimos estuvieran dirigidos, corresponde a esta área y a este funcionario explicar en este juicio oral por qué se efectuaron el requerimiento en la forma que fue presentada. Y con esto no estoy atribuyendo responsabilidad, sino lo que estoy diciendo es que corresponde a esta área y a este funcionario dar las explicaciones por las cuales
se hizo el requerimiento de la forma que está cuestionando el Ministerio Público. En consecuencia, al quedar establecido que los términos de referencia de los procesos materia del presente juicio oral fueron elaborados por el área usuaria, mi patrocinado, en cumplimiento de sus funciones, se ha limitado a dar el trámite administrativo correspondiente. Esto es el aprobar los expedientes de contratación. Es decir, no se le puede exigir a mi patrocinado que pueda observar estos requerimientos técnicos mínimos, porque su nombre lo dice, son requerimientos técnicos que solamente el área usuaria puede precisar cuáles son las exigencias, las calidades que se necesita, y mi patrocinado no podría ni observarla, ni tenía las condiciones profesionales o técnicas para observar dichos requerimientos técnicos mínimos. Eso es respecto al primer hecho, la aprobación de los expedientes de contratación. Respecto a la aprobación de las bases, siempre de estos 4 procesos en materia del presente juicio oral. Mi patrocinado emitió los memorándums 43, 44, 45 y 46 de fecha 28 de mayo de 2015. Pero sin embargo, también lo digo, lo ha hecho en cumplimiento de su función, la emisión de estos memorándums. Sin embargo, el Ministerio Público no explica ni va a poder probar cuál sería el tema en cuestión, es decir, qué norma, qué función, cuál es el deber infringido en expedir o en suscribir estos memorandos. Es también parte de su función. Pero además también vamos a probar que en el sistema, en el SEACE, estas bases se encuentran aprobadas por otro funcionario de la municipalidad. Es decir, no hay irregularidad, no hay transgresión de la norma con la aprobación de estas bases. Lo ha hecho, en peor de los casos, por función. Respecto al tercer hecho, haber emitido un memorándum para el pago de adelantos del 30% del total de los contratos. Sobre el particular, vamos a sentar posición en los siguientes términos. Invocamos la opinión 184-2017/DTN, el cual dice: el área usuaria o el órgano que se haya asignado tal función es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido a cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas. Por lo que para ello debe emitir un informe sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, el cual da lugar a la conformidad. Al respecto, y sobre este tercer hecho, es preciso señalar, señor magistrado, que el pago de adelanto del 30% se realizó a la firma del contrato conforme se tiene de la orden de servicio 00071 de fecha 15 de mayo del 2015.
suscrito por Ubaldo Máximo Gomero Arrunati, jefe de abastecimiento, Yuber Camposano Daga, subgerente de infraestructura, en el cual se consigna en la parte inferior primer 30% a la firma del contrato. Segunda, a la entrega del borrador, y el tercer pago a la viabilidad del proyecto. Ahí está definido la forma de pago. Respecto al pago por el borrador de los expedientes, es preciso señalar que para este pago se ha contado con los informes de conformidad emitida por el área usuaria, concretamente por la subgerencia de infraestructura, representado por el ingeniero Uber Camposano Daga. Informe número 97, 98, 99 y 100, 2015, de fecha 10 de junio del año 2015. Consiguientemente, mi patrocinado ha actuado teniendo a la vista estos informes y bajo el principio de confianza que existe en la administración pública, teniendo como referencia la orden de servicio y los informes de conformidad suscritos por el responsable del área usuaria, es decir, por la subgerencia de infraestructura, quien tendría que explicar, sin atribuirle responsabilidad, a las razones por las cuales emitió la conformidad y los informes correspondientes. Razones por las cuales, señor magistrado, y convencido de que mi patrocinado no tiene responsabilidad en el caso que se le atribuye en el presente juicio oral, esperamos que al concluir el presente juicio oral se le absuelva tanto de la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias. He concluido, señor magistrado. Gracias. Bien, habiendo oralizado el alegato preliminar con respecto a su dependido del señor abogado, el doctor Ángel Guinter Quispe, de igual manera se le concede un solo palabra al señor abogado de Humberto Justiniano Camposano Daga, al doctor Ley Manuel Rivera Ortega, para que pueda oralizar los alegatos preliminares por su dependido. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor. Según la acusación fiscal, se atribuye a mi patrocinado Huber Justiniano Camposano Daga, en su condición de subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pomachagua, haberse concertado con su coacusado Carlos Francisco Pajuelo Cubillas a fin de defraudar patrimonialmente al Estado en los procesos de selección AMC 002, 003, 004 y 005-2015, Municipalidad Distrital de Pomacocha, para adjudicarse la buena y favorecerle económicamente con los pagos de adelantos, por lo que habría elaborado el requerimiento técnico de los citados procesos de selección con la finalidad, pues, de favorecer a su coacusado Carlos Francisco Pajuelo. A través del proceso, señor magistrado, vamos a demostrar que los términos de referencia propuestos como área usuaria en su condición de subgerente de infraestructura y desarrollo rural, urbano y rural, tienen una justificación legal y técnica, ya que los requisitos solicitados cumplen una función específica para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos contenidos en los AMC 02, 03, 04 y 05-2015 MDP. Y no se han elaborado, pues, con la finalidad de favorecer a un determinado proveedor, como en este caso ha sido
el señor Carlos Francisco Pajuelo Cubillas. Y menos se han direccionado estos procesos de selección, conforme pues lo tiene dicho el señor representante del Ministerio Público en su acusación dentro del proceso. Respecto a los pagos por adelanto del 30% y el 20% a favor de su coacusado Carlos Francisco Pajuelo Cubillas, estos se han realizado mediante los informes suscritos por mi patrocinado, en los cuales previa verificación de los entregables señalados en el contrato de cada uno de los expedientes técnicos han sido hechos efectivos. Los mismos que están acreditados, pues, con los informes y las cartas emitidas por Carlos Francisco Pajuelo Cubillas en cumplimiento del contrato, adjuntando los entregables respectivos. Y en mérito a ello es que se elaboraron los informes para hacer efectivo los adelantos de los pagos respectivos. Situaciones, señor magistrado, que a través del proceso vamos a demostrar de que no existe ni nunca ha existido ningún tipo de direccionamiento en los procesos de selección mencionados, conforme pues lo sostiene la representante del Ministerio Público. Esperando que una vez culminado el presente proceso, mi patrocinado sea favorecido con la absolución de los cargos presentados por el Ministerio Público. Gracias, señor. He terminado. Bien, habiendo concluido con los alegatos preliminares, el señor abogado de la defensa técnica del señor Hugo Justiniano Campuzano Daga, de igual manera se le concede el uso de la palabra al doctor Rogelio Evangelista Alejo, abogado defensor de Ubaldo Máximo Gomero Arronati. Tiene la palabra, doctor. El doctor Rogelio Evangelista. Señor magistrado. Sí, señor magistrado. Se le está concediendo la palabra, doctor. Ya. Señor magistrado, nosotros, a través del desarrollo del juicio oral, vamos a desvirtuar el numeral 3.77 del requerimiento fiscal acusatorio, con el cual se atribuía a mi patrocinado que ha adjudicado la buena pro al señor Carlos Francisco Pajuelo Cubillas y que lo favoreció económicamente con el pago del adelanto del 30% y pago por la entrega del borrador equivalente al 20% del servicio de consultoría contratado, para lo cual supuestamente desplegó como funcionario público, entre comillas, 8 actos que contravenían sus deberes funcionales. Algunas de esas imputaciones son falsas, señor magistrado. Además, esos actos no constituyen delitos, ni son actos preparatorios como lo postula el requerimiento fiscal. En el cuadro que forma parte del numeral 3.77, es más, el representante del Ministerio Público no determina de manera precisa cuál era el cargo o función pública que ostentaba mi patrocinado, porque él era integrante de un comité especial en su condición de presidente. Es decir, nunca había actuado o ejercido sus funciones de manera autónoma o independiente. Si bien es cierto, se otorgó la buena prueba al señor antes citado, pero no lo hizo mi patrocinador de manera individual. Respecto a los pagos del 30 y 20%, él no realizó esos pagos.
esa imputación es totalmente falsa, porque esos pagos los realizó el área de tesorería, cuyo responsable, antes de emitir los comprobantes de pago, debió efectuar el control previo y simultáneo. Eso de acuerdo al segundo párrafo del artículo 7º de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Obligación legal que le competía a todo funcionario, que compete a todo funcionario o servidor público. Pero en el caso de mi patrocinado, pues no estaba a cargo de los fondos públicos para hacer pagos, lo que es totalmente errado que el representante del Ministerio Público pueda atribuir una función que no le correspondía a mi patrocinado. Asimismo, en el desarrollo del juicio oral, señor magistrado, con el uso del Internet, utilizando la página web del CEACE, vamos a desvirtuar de manera contundente que el señor Hugo Rommel Espinosa Ancalle no fue el que aprobó los 4 procesos de selección, materia de acusación. Demostraremos quién realmente que aprobó esos expedientes de contratación fue el señor Iván Alberto Rivera Ríos, quien fue el gerente municipal en la fecha de los hechos en materia de imputación. También desvirtuaremos que mi patrocinado no era el obligado ni el funcionario competente para requerir la garantía de fiel cumplimiento al proveedor. Por lo que terminado el juicio oral, señor magistrado, lograremos que mi patrocinado sea absuelto por atipicidad de los hechos administrativos que realizó en su condición de presidente del comité especial, o en todo caso sea absuelto por deficiencias probatorias. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. Con la dispensa del caso a los señores abogados concurrentes a la presente audiencia, a efecto de continuar la presente audiencia, toda vez que a las 4 de la tarde tengo también programada una audiencia, es decir, ahora, en otro proceso. Entonces, en el expediente 499-2022, la misma que fue programada mediante resolución número 1 de fecha 8 de junio del año 2023. Por lo que en este estadio se va a suspender la presente audiencia. A fin de continuarla, la presente audiencia, en el presente proceso, el día 22 de septiembre a horas 9 de la mañana. Señor magistrado, por favor, si fuera en horas de la tarde, ya que a las 8:30 tenemos continuación de juicio oral en la carpeta fiscal 153-2019. Doctora, va a ser imposible toda vez que en la tarde tenga programado que sean del día 22. Por eso es lo que estoy adelantando a las 9 de la mañana, pese a que también tenemos otra audiencia a las 8:15. Es el motivo que están señalando para ese día, porque para el día lunes. Si fuera 10:30, 11, señor magistrado, por favor. Ya, 10:30. 10:30, bacán, está bien. Ya, 10:30 del día 22 de septiembre del año en curso, a las 10:30. Bien. Quedando debidamente notificadas en este acto las partes procesales asistentes a la presente audiencia, de conformidad a lo que dispone el artículo 50 de la resolución administrativa 014-2017-CE-PJ. Y de igual manera se dispone la notificación de la fecha reprogramada para, en este caso, al procesado Freddy Franklin Romero Quispe, así como al señor abogado Augusto Rejas Guamán, abogado defensor del distrito de Paucará, a efecto de que concurran a la presente audiencia. ¿Por qué no está llegando acá? Está llegando en el otro lado, pero no variamos de domicilio. Siendo ahora 4:03 de la tarde de la fecha, se da por concluida la presente audiencia. Buenas tardes, tengan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, con todos.